Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Muy buenos días aquí en el podcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo y compañero, Enrique Morelos. Enrique, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, amigo, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y ser parte de este buen proyecto. Vale, cuéntanos un poquito más de qué haces dentro aquí de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pues mira, la función esencial que tenemos nosotros como coordinación de agendas y mecanismos, que es el área en la que yo me encuentro y que actualmente coordino, básicamente es generar como los insumos de planeación para la comisión. Estos insumos que le permiten a las otras áreas actuar o desempeñar sus actividades de manera cotidiana. Entre ellos pues tenemos guías metodológicas, tenemos manuales de actuación, tenemos algunos formatos o lineamientos que también hemos por ahí colaborado en su elaboración. Y actualmente durante este año que está corriendo y de manera intermitente el año pasado estuvimos trabajando los informes especiales en materia de derechos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues hacemos informes temáticos relacionados a temas específicos de derechos que son de interés social. Presentamos ya el de rastros, presentamos el de centros de atención animal, tuvimos uno de libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes, y bueno, pues estamos en el proceso también de la construcción de algunos otros, pero es básicamente lo que hacemos ahorita. Ok, ¿nos puedes contar, por ejemplo, algunos datos de estos informes como el de rastros? Sí, claro, mira, por ejemplo, el tema de los rastros nos ha dejado como mucha información respecto de una situación que nunca se había contemplado. Generalmente la gente concibe que los derechos humanos únicamente tienen que ver con algunas cuestiones relacionadas con autoridades que no me otorgan algunos beneficios, por ejemplo, que no me dan algunas copias, que atentaron en contra de la integridad de una persona. Sin embargo, la intención de estos informes es precisamente contextualizar a la gente sobre la forma en la que ciertas actividades del Estado tienen incidencia directamente en otros derechos humanos. Por ejemplo, el de rastros es un tema que tú ves pues, normal, que tú ves como alejado de los derechos humanos, pero las consecuencias que esto trae tienen un impacto directo tanto en la salud pública como en el medio ambiente. ¿A qué me refiero? Cuando hicimos la investigación con ayuda de los ayuntamientos, nos percatamos de los procesos que llevan, por ejemplo, para deshacerse de los cuerpos. Muchos lo que hacen al momento de limpiar los cuerpos es que la sangre la limpian con agua y esta sangre se va a las cañerías. Entonces, cuando la sangre se va a las cañerías, se va intacta, es decir, no tiene un proceso de tratamiento, no tiene un proceso de descontaminación y pues obviamente toda esta sangre desemboca en los canales de aguas residuales, que pues obviamente después de un tratamiento regresan al ser del consumo humano y demás, es decir, no hay una separación tampoco de estos productos que pueden ser nocivos para la salud de las personas. Y aparte de esto, los cuerpos, hay algunos ayuntamientos en los cuales sí hay como incineración de los mismos o algún tratamiento, pero son muy contados los que los tienen. Sin embargo, la mayoría lo que hace simplemente es remitirlos a los espacios que conocemos como basureros, a estos espacios en los cuales pues, simplemente llegas, arrojas la basura y que ahí haga su proceso natural, vamos a llamarlo así. Entonces, pues obviamente también esto genera pues, enfermedades y genera una afectación pues, no solo a la salud, sino al medio ambiente. ¿Por qué? Porque es una especie de contaminación. Entonces, cositas así te van permitiendo como darte cuenta de en qué punto nos encontramos y de qué manera este tipo de actividades inciden en la vida cotidiana del ser humano. Y por ejemplo, respecto justamente a esta afectación al medio ambiente y a la salud pública, ¿cuál fue el resultado? Digo, a grandes rasgos, pues, porque pues obviamente si nos vamos a la particularidad, pues son 113 municipios, sí, pues claro. es cada uno con sus particularidades, pero ¿cómo está la situación respecto a los rastros a grandes rasgos y cómo este informe puede impactar? Sí, mira, hay muchos temas, amigo, que la verdad estuvieron pues bastante interesantes. Nos percatamos de muchos temas que a lo mejor estaban invisibilizados. Por ejemplo, el tema de la construcción o de la integración de expedientes, pues obviamente es una situación que está desfasada completamente de la realidad. Es decir, los rastros, a pesar de que tienen la obligación de tener expedientes en los cuales integren qué tipo de animal entró, las vacunas que tienen, de dónde vino y todo ese tipo de información,
no lo tienen. Entonces, por eso también en algún momento se le dio vista, bueno, no vista, se le compartió el informe al Instituto Michoacano de Acceso a la Información, el IMAIP, y la intención de esto era que analizaran esa cuestión, porque esto es uno de muchas áreas de oportunidad, no vamos a llamarlo problemas, áreas de oportunidad. El tema de los expedientes, el tema de la forma en la cual se deshacen de los cuerpos, el tema de cómo se lleva a cabo el sacrificio. ¿Por qué? Porque no hay un sistema homologado. Si bien es cierto que existe una norma oficial mexicana que se encarga de estandarizar este proceso, no todos los municipios lo llevan a cabo. ¿Qué significa? Que pues obviamente hay unos que que sacrifican a los animales con una pistola, por ejemplo, de impacto. Hay otros que con electrochoques. Pero hay otros más que todavía hacen los procedimientos, vamos a llamarlos rudimentarios, en este sentido. ¿A qué me refiero? Pues que a lo mejor con un cuchillo traspasar o la médula ósea o directamente al corazón, o hacen un corte en la yugular y cosas por el estilo. Entonces no hay un proceso estandarizado. Lo que sucedió con este informe es que se emitieron una serie de recomendaciones para que los ayuntamientos tuvieran como más cautela en este tipo de circunstancias y digamos que apegar lo más que se pueda a sus procedimientos a la normatividad aplicable en cada uno de los casos. Entonces, todas estas áreas de oportunidad tratamos de cubrirlas con una recomendación y bueno, ahí están dispuestas para que los ayuntamientos lleven a cabo las acciones que consideren pertinentes. Entonces, es eso, amigo, por ahora. No, pues la verdad es que sí es un tema pues bastante grande como comentas, ¿no? Sí. O sea, tanto las recomendaciones que se tienen que hacer particularmente a cada municipio, las sugerencias, ¿no?, que se tienen que hacer y ver si se puede homologar. Sí, claro. Y por ejemplo, ahorita me estaba acordando, el año pasado tuve ahí la oportunidad de acompañarte ahí al Nueva Hispania. Ah, ok. Lo del diplomado. Cuéntanos un poquito más del diplomado, en qué consistió, cómo impacta, qué funciones tiene, cómo puede acceder también la ciudadanía a este diplomado. ¿Está abierto, está cerrado? ¿Hay una fecha abierta? ¿Hay una convocatoria? ¿Cómo funciona? Porque yo creo que pues, es un diplomado pues, bastante interesante y que pues, yo creo que pudiera ser accesible para la ciudadanía y pues, principalmente creo que es para funcionarios públicos. Sí, qué bueno que lo tomas en cuenta, amigo. Pues también es una de las actividades que de repente nos llegan. Desarrollamos un diplomado en materia de mecanismos alternativos de solución a controversias y justicia restaurativa. Este diplomado, como tú lo dices, el año pasado estuvo dirigido más que nada a servidores públicos de aquí de la comisión. ¿Para qué? Para profesionalizar las actividades que se tienen en materia de estos mecanismos. Por ley y por reglamento, la Comisión Estatal tiene la posibilidad de llevar a cabo mediaciones o conciliaciones entre las partes que a lo mejor están dentro de una queja para resolver de manera amigable los conflictos que sucedan entre ellos. Entonces, eso nos ha ayudado mucho como a disminuir la cantidad de recomendaciones. ¿Por qué? Porque tú al momento en el que solucionas un problema en una sesión de mediación o de conciliación, terminas el proceso ahí a través de la celebración de un convenio o de un acuerdo y simplemente se le da seguimiento al cumplimiento del mismo. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Pues obviamente detectar a lo mejor las áreas de oportunidad que había dentro de la comisión, hacerlas más tratables a través de un proceso de estudio por parte de los servidores públicos y ya con esto poder llevar a cabo la profesionalización de los mismos. El diplomado está registrado ante la Dirección de Profesiones del Estado. Tuvimos el año pasado una afluencia de 900 personas, 900 más o menos, o sea, 900 personas, de las cuales concluyeron un total de 430 y logramos que acreditaran de manera presencial. Aquí en el estado logramos que acreditaran, si no mal recuerdo, 150, 160 aproximadamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? El proceso fue interesante porque no solo tuvimos personas de aquí del estado, sino fue del interior de la República. Incluso 2 personas, una de Perú, una de Argentina, y fue una cuestión bastante pues novedosa porque me parece, hasta donde yo tengo entendido, que no había un ejercicio de esta naturaleza en la comisión. Entonces, tratamos de ver el aspecto teórico. De esto pasamos al tema práctico para que la gente tenga estas habilidades, estos conocimientos y
la duración de este diplomado es de 120 horas. Entonces, en esas 120 horas tú puedes ver la parte teórica y la parte práctica. Está abierto para todo el público ya, pero se va a aperturar la segunda edición a finales de febrero. Entonces, si alguien nos está escuchando, que ponga mucha atención en ese sentido, porque para finales de febrero nosotros vamos a tener aperturada la segunda edición de este diplomado, y a lo mejor los que no lo pudieron hacer en la primera, durante esta segunda pueden llevar a cabo su proceso de profesionalización. Se les entrega su diploma, validado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y bueno, es gratuito, es autogestivo, todo se lleva a cabo a través de la plataforma que tiene la comisión, que conocemos como aula virtual. Pueden ingresar ustedes a la página de la comisión, buscar en el apartado de hasta abajo, de la parte de hasta abajo de la página, y ahí aparece aula virtual, se conectan y ahí se lleva a cabo su proceso de registro. Entonces, pues ahí está disponible para lo que necesiten. ¿Y cómo es esta parte práctica? Porque obviamente entiendo, pues esta parte teórica pues son textos de apoyo para comprender mejor esa temática, pero ¿cómo es en la práctica? Digo, a lo mejor a grandes rasgos para acercar a si alguien está interesado. Pues la parte práctica, la edición pasada la llevamos a cabo a través de casos prácticos. Es decir, citábamos a las personas, en este caso a las personas servidoras públicas de aquí de la comisión, citamos a algunas partes que nos iban a ayudar como intervinientes, se llama, que son las partes que están en conflicto. Y bueno, les dábamos nosotros el caso, una parte solicitante y la otra parte solicitada. Es decir, una parte la que solicitó la mediación y la otra la que fue solicitada la mediación, y se les daba un caso práctico y cada una de las posiciones que debía de tener estas partes. Entonces, cuando esto pasa, pues los facilitadores, que en este caso eran las personas servidoras públicas de la comisión, lo que hacían pues era que con la información que las partes les iban dando, pues ellos trataban de llegar a un acuerdo entre las dos partes, o bien vamos a llamarlo como desentrañar el origen del conflicto. ¿Para qué? Para atenderlo de manera directa. Entonces, es a través de un caso práctico, en el que pones a prueba todo lo que aprendiste durante el proceso teórico, y ya esta parte práctica pues ya te ayuda como a desenvolver esa parte. Pues la verdad suena bastante interesante, ojalá y pueda entrar a esta segunda edición. Claro, amigo, ya sabes, ahí está, a la orden. Y por ejemplo, volviendo un poquito con el tema de los informes, sí. Ahorita que estábamos hablando del de rastros, ¿qué otras temáticas han llegado a abordar? Algunas experiencias respecto al tema, tan interesantes como lo que me comentabas del rastro, ¿no? Porque muchas veces, como lo comentabas hace ratito, pues la gente no visualiza, dices rastro, pues piensas en algo súper ajeno a los derechos humanos. Claro. ¿Qué otras temáticas han encontrado que se interrelacionan? Y que se han hecho estos informes temáticos, o cuáles tienen vistas para hacer próximamente? Como parte del bagaje, vamos a llamarlo actual, que tenemos y que está disponible en la página de la comisión, tenemos el de rastros, tenemos el de centros de atención animal, que la mayoría conocemos como perreras, tenemos el de niños, niñas y adolescentes, bajo el libre desarrollo de la personalidad, son los que ya están disponibles en la página. Aparte, pues hemos llevado a cabo los informes generales de supervisión a centros penitenciarios y áreas de asistencia social para niños, niñas y adolescentes del DIF, del Estado. Son los que ya están disponibles en la página. Aparte de esos, en este año se pretende presentar el de barandillas, que es un tema por ahí interesante. Ya está pues prácticamente a nada de ser presentado, ya nada más es ahí cuadrar el tema de fechas. Tenemos uno de círculos de paz, precisamente que tiene que ver con el pronunciamiento que hizo el presidente sobre este año, de que es el año de la paz. Tenemos uno de afrodescendientes, uno más de jornaleros agrícolas, que estamos trabajando con algunas asociaciones civiles que nos están apoyando mucho en ese sentido. Y tenemos ahí guardados otros por ahí que estamos trabajando, uno que tiene que ver con cumplimiento de derechos humanos en la administración pública y uno de accesibilidad para personas con discapacidad. Ese también está muy interesante, ya también está pues prácticamente concluyéndose para ser presentado ya en próximas fechas. O sea, tenemos bastantes que tenemos por ahí ya pensados presentar. Pues ya tienen un bagaje súper completo. Ay, sí, la verdad sí está. Es algo vamos a llamarlo complejo, pero son cosas que no se habían tratado antes. Son cosas que a lo mejor habían quedado desfasadas, que a lo mejor estaban invisibilizadas porque nadie las había tocado, pues.
y ahorita estamos tratando de hacer eso. El presidente lo comentó el día de la presentación del informe de Centros de Atención Animal. No hay nada igual en el mundo hasta donde nosotros conocemos. Si lo hay, que alguien nos diga para poder cotejarlo, pero creo que son temas muy novedosos, son temas muy interesantes y el abordaje que se les da pues es de otra naturaleza. ¿Y cómo desarrollan esos informes, así como de paso a paso? ¿Cómo es esto? Porque es un proyecto prácticamente de investigación. Sí. Sí, pues bueno, son varias etapas y dependiendo del tipo de informe que se lleve a cabo. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es, en un primer momento, requerir información a los 113 ayuntamientos, incluido el Consejo Mayor de Cherán, y ya con las respuestas que ellos nos dan, hacemos el procesamiento de la información y ya al momento de interpretar generamos el informe. Hay otros casos en los que además de eso se llevan a cabo visitas de supervisión. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, el de Barandillas. Nos mandaron la información los ayuntamientos, pero con las facultades que tiene la comisión, los visitadores acudieron a algunos municipios a realizar estas visitas de supervisión y esto nos permite tener como un cruce de información más fidedigno, más certero de los datos. ¿Por qué? Porque a lo mejor al momento de solicitar la información, pues tú me puedes decir alguna cosa, ¿no? O sea, si yo te pregunto, ¿cuántos arrestos administrativos has tenido durante este año? Me puedes decir 20. Pero cuando va el visitador y te pide la libreta de registro y el registro de todas las entradas y salidas, a lo mejor no tienes ni 2. Entonces, eso nos ayuda. O sea, no estoy hablando de ningún municipio en concreto para que no vaya a haber temas ahí. Pero eso nos ayuda precisamente como a aterrizar mucho más la información que nos mandan los ayuntamientos y hacer esto mucho más real y apegado al contexto en el que nos encontramos. Entonces, es ese proceso y una vez que analizamos la información, que vaciamos todo y que procesamos la misma, emitimos una serie de recomendaciones y de nuevas líneas de investigación para que las autoridades que sean competentes en esa materia lleven a cabo las actividades que les corresponda en ese tema. No, pues súper bien. Pues sí, ahí vamos. No, y pues la verdad es un tema pues, bastante interesante. Digo, el de Barandillas, aquí sabemos que en el estado pues tenemos un tema en cuestión de seguridad pues complejo. Sí, la verdad. Entonces, tener un informe pues que te vislumbre todas estas problemáticas que se dan, obviamente en un solo sector, que es en el de Barandillas, pues es bastante novedoso. Como tú mismo lo comentas, pues yo nunca había escuchado que en algún otro lugar, ni siquiera en la nacional, ¿no? O sea, tiene algún material pues del estilo. Sí, digo, hay algunos ejercicios que se han llevado a cabo, sin embargo, la forma en la cual se está desarrollando implica la creación de una metodología nueva. Anteriormente, pues lo que hacía la gente pues, era simplemente, te voy a evaluar del 0 al 10, ¿no? Pero no sabías de dónde salían esos números. O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir, pues vamos a evaluar este espacio. No, pues yo le doy un 8, ¿pero por qué 8? ¿O por qué 7.5? Entonces, eso era lo que tenía como incertidumbre tanto en las autoridades como en las personas que recibían y hacían el informe. Entonces, lo que hicimos fue modificar ese aspecto y en las visitas de supervisión generamos estas guías. Cada guía tiene un compilado de anexos que tienen los formatos para poder ser llenados por los visitadores. Estos anexos están hechos en una escala de Likert que va del 1 al 5 y te permite determinar desde lo más bajo hasta lo más alto. Es decir, divides este proceso y ya, por ejemplo, el 1 es nulo o muy bajo, el 2 es bajo, el 3 es regular, el 4 es bien y el 5 muy bien. Entonces, ya en esa escala, pues tú ya tienes mucho más certeza de cómo evaluaste y la calificación que le otorgaste a ese rubro en específico. Entonces, como que la construcción de esta nueva metodología es lo que nos ha permitido ser más certeros al momento de llevar a cabo las recomendaciones y emitir los resultados correspondientes. Y por ejemplo, ahorita con el informe que comentaba respecto a afrodescendientes, ¿cómo se aplicó esta metodología? Porque obviamente entiendo en ese que me dices de Barandilla como para medirlo, o incluso me imagino que en el de rastro se puede aplicar esta metodología. Respecto a afrodescendientes, ¿qué es lo que habla? Fíjate, ese tema de afrodescendientes estamos en el proceso de construcción. Hasta ahorita estamos en la fase, digamos, documental, porque llevar a cabo un proceso de recolección de datos directos con las personas que son o que pueden considerarse como afrodescendientes es complejo. Hace algún tiempo, el año pasado, acudimos precisamente a un evento y nos mencionaban que uno de los grandes problemas es que poca gente se considera parte de la comunidad afrodescendiente, cuando lo cierto es que incluso tú o yo podemos tener ascendencia de esa naturaleza. Entonces, la gente, infortunadamente, no
acepta esa parte, no sé por qué razón, si por una cuestión de estigma, por una cuestión de desconocimiento o alguna otra temática, pero es difícil que la gente te brinde esa información de manera directa. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es la recolección de los datos de manera documental, estamos llevando a cabo alguna recolección con INEGI, con los datos que arroja INEGI, y bueno, con ese tema estamos en el procesamiento de los datos. No hemos terminado, pero ya estamos en ese proceso ya de construcción y ya de estructura como debe ser. Pues espero leerlo pronto. Y ojalá que sí, amigo, que sea Bueno, pronto. pues muchísimas gracias por acompañarnos, Enrique. La verdad, esta información es bastante interesante. Digo, ya hasta me dieron ganas de ver el de rastros, principalmente porque es una agenda, al final, el de medio ambiente, que yo también me toca cubrir en algunas ocasiones y pues no lo había vislumbrado de esa forma, ¿no? O sea, las responsabilidades que tienen los municipios, que cómo tienen que haber estos protocolos. Entonces, pues yo me quedo también con el compromiso de, pues ahora en este diplomado, en esta segunda edición, y también invitar a todas las personas que nos escuchan, pues a acercarse ahí a la plataforma de la comisión, el aula virtual, ¿verdad? Sí, ahí está disponible, amigo, y para lo que necesites también con el tema de los informes. Y por cierto, pues también reconocerte el tema de que tú por ahí le diste ahí 2, 3 teclazos al tema de los informes de afrodescendientes en tu paso por la coordinación. Pero fue súper poquito. No, pero pues también hay que reconocer esa parte, amigo. Pues muchísimas gracias, y pues ¿de qué? muchas gracias a todos los que nos escuchan. Este es el podcast de su comisión. Que pase muy buen día. Muchas gracias, amigo. Gracias a todos.